Buenas tardes, estudiantes de 10º grado, Bachiller Ciencias. El día de hoy nos ha permitido el Señor, ¿verdad?, estar reunidos aquí de manera virtual para recibir los conocimientos que necesitamos en nuestra vida profesional y personal. Bien, el tema que nos corresponde el día de hoy es la acentuación de monosílabos. Bien, ¿qué será eso de acentuación de monosílabos? Bien, cuando nosotros escuchamos la palabra monosílabo, quiere decir que es una sola palabra, ¿verdad? Y me dice a mí que los monosílabos no se escriben, se escriben sin tilde. Cuando leo esto y me quedo pensando en esto, me pongo a meditar, pero existen algunos monosílabos que deben llevar tilde. Entonces, por eso es la clase del día de hoy, acentuación en los monosílabos. Vamos a ver en qué momento, qué función, cuándo deben llevar los monosílabos esa tilde. Entonces, aquí vemos que hay una excepción, ¿verdad? Una excepción a esta regla. Son un grupo de palabras monosílabas tónicas. ¿Qué es tónica? Bueno, la tónica es aquella palabra que tiene, aquella sílaba, perdón, que tiene la mayor fuerza de voz en una palabra. Bien, si yo digo que una palabra, una sílaba es tónica, naturalmente tiene la mayor fuerza de voz en esa sílaba. Entonces, por eso se llama tónica. Y es el uso de uso frecuente, pues todas las palabras van a tener una sílaba tónica, todas las palabras. Hay palabras que van a tener la sílaba tónica con el acento ortográfico marcado y otras pues que no van a tener ese acento ortográfico marcado y el acento se llama prosódico. Bien. Vamos a ver entonces cuál es esa monosílabos tónicos de uso frecuente que se oponen a otras formalmente idénticas. Bien, vamos a estudiar ese monosílabo de. Vamos a ponerle un ejemplo de. Tengo ese monosílabo y me pongo a pensar que en una oración puede estar el de funcionando como una preposición. Cuando el monosílabo de funciona como preposición, no se coloca tilde. Al funcionar como preposición, no se coloca tilde. Sin embargo, cuando de funciona como verbo, allí sí le voy a colocar el acento ortográfico. El monosílabo de, cuando funciona como verbo en una oración, sí se le coloca tilde. Vamos a ver un ejemplo de el monosílabo de cuando es preposición. Comeré pan de ajo. Comeré pan de ajo. Bien, en esa oración, analizando la oración, tengo un verbo que es comeré. Pan de ajo. Allí ustedes ven el monosílabo de que dice pan de ajo. Cuando dice pan de ajo, ese de no lleva tilde porque ahí funciona como preposición. Bien, vamos a ver el ejemplo cuando de, el monosílabo de, lleva tilde. Cuando esto sucede es cuando funciona como verbo y
perdón, en una oración voy a decir lo siguiente. De limosna a los pobres, por favor. De limosna a los pobres, por favor. Ese de va a funcionar o está funcionando aquí como verbo, el verbo dar, da, de. Entonces, ese de funciona como verbo. Bien. Clarito entonces. Cuando el monosílabo de funciona como preposición, no lleva acento ortográfico, no se le coloca tilde. Cuando de funciona como verbo, sí se coloca tilde. ¿Ya? Entonces, se escriben con tilde diacrítica. Esto que nosotros estamos hablando es tilde diacrítica o acento diacrítico. Aquellos monosílabos tónicos y sin ella cuando son átomos. Bien, en una palabra ya les había comunicado, les había dicho que tiene una doble función. En los monosílabos nosotros vamos a encontrar palabritas con doble función. Cuando esto sucede, ¿verdad? La palabrita, nosotros tenemos que analizarla. Si es un pronombre, si está funcionando como verbo, si funciona como una conjunción. Entonces, todos estos detallitos nosotros lo tenemos que ver y analizar, leerlos bien. Bien. Hay otra excepción de la palabra. Hay muchas palabras que nosotros podemos ver aquí y que no le colocamos la tilde. Vamos a ver cuándo el monosílabo el funciona como pronombre y cuándo funciona como artículo. Cuando yo digo él me besó, él me besó, el monosílabo él, ese monosílabo que usted ve allí, ese va con tilde, se le coloca la tilde. ¿Por qué? Porque funciona como pronombre. En otras palabras, cuando él funciona como pronombre en una oración, se coloca la tilde. ¿Sí? Cuando no se coloca la tilde, cuando él funciona como artículo. Cuando funciona como artículo, no se coloca tilde. Bien, un ejemplo, el carro, ese el carro, ese el artículo y carro sustantivo. Entonces, como están funcionando, el artículo está acompañando al sustantivo y el sustantivo está acompañado por el artículo, no se coloca tilde a él. ¿Sí? Bien. Y así podemos señalar nosotros otros ejemplos y vamos a ver cuando digo tú, el pronombre tú, cuando tú, el monosílabo tú, lleva tilde, se le coloca tilde. Vamos a ver. Se coloca tilde o acento diacrítico al monosílabo tú cuando este funciona como pronombre. Tú eres linda. Tú eres hermosa. Tú eres inteligente. Ese tú funciona como pronombre. Sin embargo, cuando yo digo tu carro, ¿qué quiere decir tu carro? ¿Qué quiere decir tu carro? ¿Qué puedo decir con tu carro? ¿Qué es qué? Allí cómo funciona.
no lleva acento diacrítico. ¿Por qué? Porque su función es otra. ¿Cuál es la función de tú sin tilde? Como adjetivo. Es un adjetivo posesivo. Tu carro, tu puerta, tu casa, tu... Entonces, cuando funciona como adjetivo posesivo el monosílabo tú, no se coloca tilde. Sin embargo, cuando funciona como pronombre, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia allí? Cuando funciona como adjetivo posesivo y cuando funciona como adjetivo, cuando funciona como pronombre, sí se coloca la tilde. Bien. Otro monosílabo, se, S-E. Cuando lleva tilde, se. Cuando es la inflexión del verbo ser o saber. Cuando funciona como verbo, que es la inflexión, vamos a ver, sé que no me amas. De saber, yo lo sé, yo sé que no me amas. Entonces, ese sé va a funcionar como inflexión del verbo saber. Ahí se coloca el acento. Cuando no se coloca el acento, no se acentúa cuando sea pronombre. Ay, profesora, usted me está enredando. Hace un momento me dijo que los pronombres llevan acento, ahora con el se me está diciendo que cuando funciona. Cuando funciona, y les voy a dar un ejemplo. Se lo compraré hoy. Se lo compraré hoy. Cuando me hablan de se lo compraré hoy. ¿A qué me refiero? A que se lo voy a comprar a alguien. A que a alguien se lo voy a comprar. Pero allí no lleva acento diacrítico o tilde. Sí. Vamos con otro monosílabo. Sí. ¿Cuándo lleva tilde sí? Cuando es un adjetivo que funciona, sí, cuando funciona como un adverbio de afirmación. Cuando funciona como un adverbio de afirmación, sí lleva tilde. Sí iré contigo. Sí iré contigo. Ese y la I lleva acento ortográfico. Y sí lleva acento cuando funciona como forma reflexiva del pronombre. ¿Del qué pronombre? De un pronombre personal de tercera persona. Siempre lo acompaña una preposición. Ejemplo, volvió en sí inmediatamente. Volvió en sí inmediatamente. Cuando no se acentúa el sí, cuando funciona como una conjunción. Cuando funciona como una conjunción, no se va a acentuar. Y el ejemplo aquí sería, te lo regalaré, coma, si estudias. Te lo regalaré si estudias. Entonces ahí vemos que las diferentes maneras o formas de acentuar los monosílabos. Y nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir aquí y tenemos por qué tomarle mucha importancia a este tipo de temas, porque a veces escribimos
y en realidad no nos damos cuenta cuando una palabra lleva acento y cuando no lleva acento. Entonces, para ello nosotros debemos, ¿verdad?, estar seguros y saber cuándo funcionan y cuándo no. Entonces, es cierto, los monosílabos no deben llevar tilde, pero hay excepciones. Las excepciones son que en algunos casos estos monosílabos, ¿verdad?, funcionan como pronombre, funcionan como adjetivo o funcionan como una conjunción. Entonces hay que ver aquí, ¿verdad?, cuál es la diferencia. Si yo tengo la palabra o el monosílabo más cuando funciona como adverbio de cantidad, le vamos a colocar la tilde. Cuando funciona como adverbio de cantidad, le vamos a colocar la tilde. ¿Cuándo no le vamos a colocar la tilde? Cuando una conjunción, cuando funciona como una conjunción, pero esta conjunción equivale a pero. Ay, profesora, ¿cómo yo sé cuándo equivale a pero? Bien, me gustaría ir contigo a Londres. Me gustaría ir contigo a Londres, coma, mas no puedo. Vamos a reemplazarla ahora por pero. Me gustaría ir a Londres, coma, pero no puedo. Puedo reemplazarla. Entonces, cuando esto sucede, ella está funcionando como una conjunción equivalente a pero. Es decir, puedo reemplazar sí por pero, que es igual. Bien. La O está dentro de estos casos. No lleva tilde, ni cuando va entre números, ni cuando funcione como una conjunción coordinante. Ya eso está descartado. La O no lleva tilde. Si yo digo, entren niños de 5 o 6 años, esa O que va ahí no lleva tilde. No se coloca la tilde. Irás al juego o a la fiesta. Irás al juego o a la fiesta. Tampoco lleva tilde. Bien. Entonces, hay una observación que hay que hacer y que es incorrecto escribir el pronombre personal ti con tilde. ¿Por qué? Porque por analogía con mi y si, pues no existe ningún monosílabo átono de igual forma del que deba distinguirse. Entonces, ya sabemos que cuando encontramos el pronombre personal ti, ese ti, para ti, no se debe escribir con tilde. Bien, jóvenes, ustedes entonces ya aquí tienen más o menos la idea de cómo usted puede acentuar los monosílabos, cuándo los debe acentuar, cuándo funcionan y de qué manera. Hay una palabrita o un monosílabo, mejor dicho, que tiene una doble función. Cuando nosotros hablamos de el monosílabo T, el monosílabo T, cuando funciona como sustantivo de bebida, deseo tomar un té de manzanilla. Cuando funciona aquí de bebida, ese té va con tilde. Cuando funciona como té de mastranto, té de canela, ese té de bebida va con tilde. Cuando no lleva tilde, cuando, vamos a decir, la consonante T
Ese T no lleva tilde. No se acentúa cuando hablamos de la consonante T. ¿Cuándo no más? Pues no se acentúa cuando funciona como pronombre personal. Te dije que no irías. Te pedí que no lo hicieras. Entonces, ahí cuando funciona como pronombre personal, entonces allí no va tilde. Entonces, jóvenes, ¿qué les queda a ustedes? Investigar cuándo, ¿verdad? Los monosílabos llevan tilde o no. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Cuando esto suceda, entonces usted puede hacer su trabajo, usted puede hacer una redacción, saber cuándo es pronombre, cuándo es adverbio, cuándo es un sustantivo, saber cuál es la función que ese monosílabo ejerce en una oración o un escrito. Y definitivamente que cuando nosotros hablamos no vamos a ver la diferencia, pero sí vamos a verla cuando escribimos. Cuando nosotros enviamos un mensaje de texto o un chat, que ahora se dice así por WhatsApp, y a nosotros nos hacen una pregunta y usted dice sí, usted está afirmando algo. De ahora en adelante, ese sí que usted afirma por algo que está sucediendo, usted le va a colocar la tilde a la I y después de sí una Q. Entonces, el español, ¿verdad? Tiene muchas reglas. El español tiene algunas cositas, ¿verdad? Que uno debe tener muy en cuenta y que a veces por una coma o por una tilde que no se le coloque a la palabra, se le da un significado diferente. Entonces, es por eso que usted debe estar bien seguro, que usted debe estar completamente seguro cuando usted va a escribir, si usted quiere hablar o manifestar o expresar que usted desea un té, usted ya sabe que si es de bebida, usted le va a colocar la tilde. Entonces, estas pequeñas cositas, estos datitos, de los monosílabos, es importantísimo que usted sepa diferenciar uno del otro, porque usted puede cometer un error ortográfico y, ¿verdad?, el significado no es igual. Entonces, cuando nosotros redactamos algo, nosotros vemos un texto bien redactado con sus signos de puntuación, con su ortografía bien puesta, nosotros, oh, qué bonito ese texto, qué bonito, se ve impecable, porque cuando usted escribe, ahora con la tecnología, esto no nos favorece, porque estamos evitando palabras, cortamos las palabras, ya no escribimos la palabra correctamente y esto hace que la redacción de un texto, la redacción de algo se vea opacada, se vea mal. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta cuándo y cómo usar cada palabra. Entonces, no me queda más que decirles a ustedes que pues investiguen, escudriñen, siempre se los voy a decir, es como algo que tengo por regla. No entendí bien el tema, no, lo que la profesora explicó no fue tan claro, entonces no podemos, ¿verdad? Quedarnos con la poca explicación que nos dio la profesora o lo que nos dice el contenido del módulo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer haber compartido con ustedes y espero que pues si hay preguntas me las hagan ahora, que con mucho gusto se las voy a responder. Hasta la próxima clase.